La Voz de América presenta. Se elevan las alertas. Omicron ya estaba en Europa antes de ser descubierta en el sur de África. Estados Unidos excluye a las FARC de la lista de grupos terroristas tras 5 años de desmovilización en Colombia. Además, el ser indocumentado ya no puede ser la única razón para ser deportado. Y sentencian a prisión en Estados Unidos a Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saludo desde Washington. Aumentan las posibilidades de expansión de Omicron. Las autoridades mundiales instaron este martes a los gobiernos a mantener la calma a la hora de establecer medidas de control y prevención. Vamos ahora a la Casa Blanca con nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos cuál es la razón por la que, a pesar del aislamiento de los países del sur de África, persiste la preocupación por una expansión global de esta variante. Yasmín, no solo porque cada vez son más naciones las que se unen a la lista de territorios donde ha sido detectada esta cepa del coronavirus, sino porque también durante esta jornada del martes se confirmó también que en países europeos ya estaba presente la variante incluso antes de que fuera reportada por Sudáfrica. Este martes las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes pero no alarmantes, aseguran los expertos. Probablemente ya esté en los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado. Ante la inminente llegada de la variante a Estados Unidos, la Casa Blanca se embarcó en una nueva etapa de su campaña de vacunación. Nuestro mensaje es simple. Si está completamente vacunado y lo hizo antes de junio, vaya a recibir una vacuna de refuerzo hoy. Recibir una dosis de refuerzo le brindará el nivel más alto de protección contra COVID y esta nueva variante. Si no está vacunado o si sus hijos no están inmunizados, lo mejor que puede hacer es ponerse la vacuna, tanto usted como sus hijos. La Organización Mundial de la Salud insiste en asegurar que el riesgo global se evalúa como muy alto, mientras continúan las investigaciones científicas cuyos resultados se podrían conocer en las próximas semanas. Además de la inmunización, la OMS sigue recomendando la práctica de medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla siempre que sea posible y siempre que esté en una habitación con más de una persona. Ventilar lugares cerrados si es posible y con la mayor frecuencia posible. Mantener la higiene normal de manos y cuerpo. Sabemos que estas medidas funcionan. Es importante destacar que los síntomas en las personas en las que ha sido detectada la variante Omicron han sido leves según la Organización Mundial de la Salud y hasta este momento tampoco ha sido relacionada con ninguna muerte. Yasmín. Jorge, muchas gracias por el reporte. Y el gobierno de Ecuador también anunció medidas preventivas frente a Omicron. A partir de este miércoles, día en que comienza la reapertura de su frontera con Colombia, comenzarán a regir las nuevas disposiciones. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa. 8 medidas puntuales anunció el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, para evitar la propagación de la variante Omicron del COVID-19. Mediante un mensaje a la nación, explicó que la primera es de carácter migratorio. Prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea la lista específica de países del África que serán publicados por las autoridades competentes. La lista de países incluye Sudáfrica, Botsuana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Eswatini y Namibia. Además, los viajeros de otros países del mundo deberán presentar certificado de vacunación y una prueba PCR negativa. En el caso de la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia, decisión comunicada hace una semana junto con el presidente Iván Duque, el proceso se hará por fases. Agradecemos a los mandatarios. Y la primera contempla el transporte internacional de mercadería, cumpliendo protocolos de bioseguridad. Tras el anuncio presidencial, la médica y profesora universitaria Andrea Gómez dijo que es necesario contar con mayor información epidemiológica del país, que es clave para determinar si las medidas son suficientes o no. Desde mi punto de vista, falta reforzar el sistema de salud, el sistema de vigilancia epidemiológica. No tenemos trazabilidad, es decir, seguimiento de casos.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, hasta el momento se ha vacunado contra el COVID-19 a más del 74% de la población ecuatoriana. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Estados Unidos excluyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de la lista de grupos terroristas. La administración Biden aseguró que las disidencias de este grupo son ahora el nuevo foco de Estados Unidos de la lucha antiterrorista. Diva Lizeth Cash nos amplía. 5 años después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el gobierno de Estados Unidos revocó su designación como organización de terrorista extranjera vigente desde 1997. Tras un acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existe como una organización unificada que se dedica al terrorismo o actividades terroristas, o que tiene la capacidad o la intención de hacerlo. Desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, varios críticos de la administración, entre ellos el legislador Ted Cruz, calificó la decisión como un indulto que, según su perspectiva, es un patrón en la política de Biden que ha terminado en fracasos con otras organizaciones similares. ¿Por qué la administración cree que la debilidad, el apaciguamiento y la exclusión de las FARC como terroristas producirán cualquier cosa menos resultados terribles en Colombia? El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental respondió a las críticas, afirmando que ahora Estados Unidos está enfocado sobre una nueva amenaza terrorista, las disidencias de las FARC, que no se acogieron al proceso de paz. Lo designamos como la FARC-EP, la segunda Marquetalia. Los dos elementos activos están realizando atentados terroristas y seguimos ofreciendo una recompensa de $10 millones para alias Iván Márquez, el jefe de la segunda Marquetalia. Con la orden ejecutiva 13224, Estados Unidos cerró el capítulo para la organización subversiva, pero deja abierta la puerta para imputar cargos contra exlíderes guerrilleros disidentes, incluido el narcotráfico o crímenes de lesa humanidad. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Entre tanto, en Colombia la decisión ha generado controversia. Mientras unos la celebran, otros siguen viendo en el país las secuelas que han dejado más de 50 años de conflicto con la extinta guerrilla de las FARC. Jair Díaz tiene los testimonios. Desde 1997, las FARC hacían parte de la denominada lista negra de grupos terroristas en el mundo. La noticia de que a partir de este martes, Estados Unidos excluyó al grupo de este listado tras 5 años de la firma del acuerdo de paz generó reacciones encontradas en Colombia. Para la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, esta decisión es preocupante. Continúa vinculada al terrorismo y al negocio del narcotráfico y opera no solo en Colombia, sino que es una estructura criminal transnacional. Pero el congresista Iván Cepeda, reconocido miembro de la oposición en Colombia, aplaudió la decisión del gobierno Biden. Este es un apoyo sin lugar a dudas al proceso y además una seria respuesta a quienes son detractores y opositores del mismo. En medio de la controversia, el analista político Néstor Rosanía advirtió que la decisión no excluyó a las disidencias de las FARC, que desconocieron el proceso de paz. Entran dos categorías o dos grupos nuevos. Uno, la nueva Marquetalia, y otro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP, que es una disidencia. En tono imparcial, el alto comisionado para la paz de Colombia, Juan Camilo Restrepo, señaló que el gobierno del presidente Duque es respetuoso de la decisión estadounidense. Es la oportunidad para aquellos firmantes, quienes hacen parte del proceso de paz, avancen y le cumplan al pueblo colombiano. Se espera que en las próximas horas los ahora miembros del Partido Comunes, antiguas FARC, se pronuncien sobre esta decisión de la administración Biden. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Regresamos a Estados Unidos, donde ahora el ser indocumentado no puede ser la única causa para una deportación. José Pernalete nos explica a quiénes favorecen las nuevas directrices. Los oficiales policiales de la Agencia Federal de Inmigración, ICE, deben adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional. Así, la falta de un estatus legal de permanencia no podrá ser la única causa para deportar a una persona. Están priorizando a aquellas personas que consideran que constituyen un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional,
se van a enfocar en personas con antecedentes penales serios. Según el abogado experto en inmigración Ángel Leal, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal, pero que no representan un peligro a la nación. Dándoles la oportunidad de no ser procesados formalmente por inmigración, tal vez califiquen para algún tipo de recurso o alivio migratorio a través del Congreso. Sabemos que a través del paquete de la infraestructura existen protecciones temporales, existe una posibilidad de un parol. Pese al alivio de las comunidades de inmigrantes para la Coalición de Inmigrantes de Florida, adjunta a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas medidas son insuficientes. Para el abogado Ángel Leal, estas normas pueden ser debatidas en corte por estados conservadores. Hasta el momento, Montana, Ohio y Arizona apelaron este anuncio. José Pernalete, Voz de América, Miami. En el Valle del Río Grande no cesa la llegada de migrantes. Víctor Hugo Castillo nos cuenta cuál es el efecto que tiene la creciente demanda sobre los albergues que protegen a esta comunidad. A niveles récord siguen creciendo las detenciones de migrantes por parte de los agentes de la patrulla fronteriza en el sur de Texas, lo cual mantiene ocupados también a los albergues como este de Caridades Católicas. Familias con sus niños, bebés, madres embarazadas, personas que están más expuestas al peligro, son los que estamos recibiendo. Más de 500,000 de migrantes fueron capturados en el año fiscal anterior. Solo en octubre se registró un aumento del 150% en detenciones en comparación con el mismo periodo del año anterior. En consecuencia, los albergues requieren más recursos. Debiera haber también un flujo de dinero porque es una cuestión humanitaria, flujo de dinero para las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a resolver el paso de inmigrantes. Mientras persisten caravanas que se movilicen a través de México, el flujo de migrantes podría verse afectado también por el manejo de las políticas migratorias del gobierno estadounidense. El título 42, el MPP, todas estas cosas pueden dar un cambio donde vamos a ver posiblemente un aumento de personas entrar y permanecer con el permiso de continuar su proceso en Estados Unidos. El hecho de que dejen de libertad a una persona no significa necesariamente que la seguridad de Estados Unidos se vea afectada, ¿no? Ni que inmediatamente las comunidades que reciben a esas personas se ven afectadas. Los albergues brindan una mano amiga a los migrantes en espera de que los gobiernos busquen soluciones conjuntas que resuelvan las causas de la migración ilegal en los países de origen. Respuestas que ayudan a la gente a permanecer en sus casas para que estén bien ahí y no tengan que huir por su vida. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. En breve, ¿cuántos años pasará en prisión la esposa del Chapo Guzmán tras su condena en una corte de Washington? Les contamos al volver. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Este martes fue condenada a prisión en Estados Unidos Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Jacopo Luzzi siguió la audiencia en la que la mujer fue condenada y nos da los detalles. Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenada este martes a 36 meses de prisión en Estados Unidos. Considerando que ya desde este febrero transcurrieron 9 meses de detención, Coronel pasará poco más de 2 años en la cárcel antes de recuperar su libertad. Ante una corte federal, la mexicana había reconocido su responsabilidad desde junio por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y transacciones con un narcotraficante designado por Estados Unidos. Durante el juicio, el Departamento de Justicia señaló a Coronel de actuar como intermediaria entre el Chapo Guzmán y sus asociados del cartel de Sinaloa, mientras el capo estaba en prisión en México y ayudó a facilitar su huida de la prisión de Altiplano en julio de 2015. Tras la sentencia, la defensa de Coronel destacó que el juez del caso consideró marginal el papel de la mujer en las actividades del Chapo, dándole apoyo simplemente porque era la esposa de Guzmán. Su papel era simplemente ser su esposa. Ahora se acabó. Ella volverá a sus hijas. El juez del caso también reconoció las denuncias de la defensa sobre las duras condiciones de aislamiento en las que Emma Coronel permanece. Su abogado fue enfático en asegurar que Coronel no ha cooperado con las autoridades y la mujer volverá ahora a la cárcel. Desde la Corte Federal de Washington, D.C., Jacopo Luzzi, Voz de América. La investigación de una reconocida universidad guatemalteca concluyó que el nivel de migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos es tan alto que ya alcanzó la categoría de éxodo. Eugenia Sagastume nos presenta los hallazgos del estudio denominado Entre sobrevivir y perderlo todo. La pandemia, el confinamiento obligatorio, la pérdida de empleos y el paso de 2 tormentas durante 2020 dejaron una grave huella en la situación de Guatemala, como lo revela la investigación Entre sobrevivir y perderlo todo, presentada por la Universidad Rafael Andívar. Casi se triplica la inseguridad alimentaria, aumentan los casos de desnutrición aguda. Como resultado, concluyó el estudio, se incrementó el fenómeno de migración forzada interna e internacional, muchos de ellos hacia México. México no cerró su economía, entonces se estuvo movilizando el grupo familiar completo, es decir, abandonaban sus casas. Una situación que, según expertos, transforma las sociedades y genera profundas consecuencias para el desarrollo futuro del país, principalmente porque son jóvenes quienes están abandonando sus países. Guatemala, pero también los países centroamericanos están exportando este bono demográfico, ¿verdad? Exportando esta población. Y si cientos se quedaron en México, miles siguieron hacia Estados Unidos. Algo que para el investigador no se trata solamente de migración irregular. Esto ya cae en lo que es prácticamente un éxodo. Paradójicamente, el estudio también concluyó que los migrantes alcanzan a convertirse en inversionistas de su país de origen por la cantidad de remesas que envían a familiares y que en 2021 sobrepasan las de años anteriores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Más adelante, alerta por el incremento de la violencia contra las mujeres en Venezuela. Volvemos con más. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. En su visita al tapón del Darién desde el lado panameño, la ACNUR insistió en la necesidad de establecer soluciones regionales a la continua llegada de migrantes. Celia Mendoza nos tiene la información. Panamá enfrenta un creciente desafío a medida que se incrementa el número de migrantes, en su mayoría cubanos, haitianos y venezolanos, quienes llegan a su territorio tras cruzar la peligrosa selva del Darién. El año pasado, Panamá registró un poco más de 8.500 personas que entraron por la frontera con Colombia vía terrestre. Este año van 121.000. Explicó a La Voz de América a Sibila Brodzinski, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México, después de su más reciente visita a Canán Membrillo, un pueblo en la zona del Darién panameño a donde están llegando estos refugiados inmigrantes. Cada día llegan alrededor de 80, 100, 200 personas. Entonces, estas comunidades lo que vimos es que están acogiendo a los migrantes de una forma muy solidaria. Brodzinski resaltó el apoyo de los ciudadanos panameños para con estas personas y el trabajo de Senafront a cargo de la recepción de los migrantes antes de que lleguen a la estación migratoria de San Vicente, donde ACNUR también provee asistencia. Para nosotros, como la Agencia para Refugiados, también es importante que las personas tengan información sobre sus opciones de solicitar asilo, si así lo requieren. Asimismo, ACNUR reitera su llamado a los gobiernos para que se implemente una estrategia regional para enfrentar este reto migratorio. Para poder atender a las necesidades de protección, en el caso que lo necesiten, de alternativas de migración también para los que no, y también la atención humanitaria inmediata. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Cambiamos de tema y vamos ahora a Venezuela, donde durante el último año se ha registrado un significativo aumento de la violencia contra las mujeres. Álvaro Algarra conversó con expertos que aseguran que en ese país cada 36 horas muere una mujer por abuso físico. A pesar de que en Venezuela existe un Ministerio de la Mujer y una ley sobre sus derechos a tener una vida libre de violencia, Nietlinger Briceño, integrante de la ONG Tejiéndonos Mujeres, denunció que el maltrato en el país es cada día más alarmante y decidieron declarar una emergencia feminista. Porque cada vez son más mujeres asesinadas. En lo que va de año tenemos más de 180 compañeras asesinadas, es decir, cada 36 horas asesinan a una mujer en los barrios, en los sectores populares. Carmen Rodríguez hoy lamenta la pérdida de su hija Carla Ríos Rodríguez. Su pareja sentimental la habría asesinado y su madre exige justicia. Que quiero justicia para mi hija porque el que la mató a ella todavía sigue libre. La mataron el 31 de julio del 2020. Zuleika Matamoros, directora de la ONG Juntas y a la Izquierda, también dedicada a la protección de los derechos de la mujer, resalta que existen varios tipos de violencia que tienen como blanco específico el género femenino. La violencia que tenemos en este país de no tener salarios, la mujer trabajadora,
afectada, sobre todo con más fuerza en la crisis. Estas ONGs coinciden en señalar que es crítico que las víctimas denuncien a su agresor para frenar el ciclo de violencia y la impunidad, pero también reclaman mayor responsabilidad del Estado en su protección para evitar más muertes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Barbados se convirtió en república después de casi 400 años de dominio británico. Con la decisión, la pequeña isla caribeña dejó de ser gobernada por la reina Isabel II y en medio de una deslumbrante ceremonia, su primera ministra Mia Mottley declaró a la cantante Rihanna, originaria de la isla, como una heroína nacional. Además, condecoró al príncipe Carlos de Inglaterra. Bien, y quédese porque al volver, más voluntarios hispanos pide a Estados Unidos para ayudar a encontrar una cura contra el Alzheimer. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Autoridades estadounidenses están instando a la comunidad hispana a que participe en las pruebas científicas que buscan encontrar un tratamiento contra el Alzheimer. Cristina Caicedo Smith nos da los detalles. Si bien se desconoce la causa exacta del Alzheimer, científicos sugieren que puede estar relacionado con la proteína de beta-amiloide, que forma placas que dañan el cerebro. Pues el Alzheimer es la forma más común de otro síndrome que se llama demencia. Y la demencia es un término muy general que se aplica a la pérdida de memoria. La doctora María Carrillo, portavoz y directora del Programa de Investigación Global de la Asociación de Alzheimer, asegura que la enfermedad llega a un punto en donde interfiere con el diario vivir del paciente. Y aunque los hispanos constituyen el 18% de la población en Estados Unidos, solo el 1% participa en un ensayo clínico. Poblaciones que se ven más afectadas por esta enfermedad en particular, pero estas poblaciones tienden a ser los hispanos. Al mismo tiempo, el número de personas que viven con demencia está creciendo según un informe de la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad hay aproximadamente 55 millones de personas que viven con demencia en todo el mundo y aproximadamente el 60% de ellas en países de ingresos bajos y medios. Los hispanos tienen aproximadamente 1,5 más probabilidades que los blancos de padecer Alzheimer y otras demencias. Recientemente, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley ENACT, la cual promueve la participación de comunidades minoritarias en ensayos
Las mascotas también son amantes del surf y para la muestra estas imágenes donde ustedes pueden apreciar a un grupo de perros atrapando olas con sus dueños en la ciudad brasileña de Natal. Como unos profesionales se enfrentaron a las olas del mar. Eso sí, los principiantes llevaban su chaleco salvavidas. Al final, esta perrita llamada Parafina y su amo fueron declarados los reyes de las olas, llevándose el primer lugar de la competencia. Por algo son llamados los mejores amigos del hombre. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos por su sintonía. Gracias.